La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón. Águila, al buen Ángel Carrizales de las redes sociales, a mi buen amigo Raimundo Cárdenas. Pláceme, Carlitos, por un partidazo que se aventaron las Águilas del América contra los Tigres. Y en general ha sido una liguilla, pese a lo que augurábamos, pues de lujo, ¿no? Ya hace mucho que no se vivía una liguilla con goles, con pasión. Y ahora pues el partido de ayer de las Águilas contra los Tigres no fue la excepción. Ojalá no nos defrauden las semifinales que ya están para jueves, miércoles, jueves, sábado y domingo. Para ese partido me encomendé al Santo Niño de Zóquite para que nos pudiera hacer el milagro, y no lo hizo el milagro. Y pues bueno, muy contento, felicidad a toda la afición Águila, les mando un caluroso saludo. Y pues bueno, tenemos aquí a dos grandes invitados, Raimundo, para tener una mesa de análisis sobre el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que el día de ayer se cumplió el primer año, prácticamente hoy ya estamos en el primer día del segundo año, a lo mejor un año con resultados no deseados, no esperados, claroscuros, con decisiones muy polémicas en esta nueva era pues del país que estamos viviendo, en una transformación totalmente de régimen, de sistema de gobierno. Pero pues bueno, muy buenas noches, Arturo Nale. Bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación. No, yo no soy político, yo soy tecnócrata. No lo esconda, magistrado. Bueno, ni siquiera tecnócrata, soy yupi. Es que había tecnócratas y había yupis. Así es. Por este lado también tenemos a Luis Medina, el Oso Medina. Bienvenido, Luis. Aquí tuvo otra aparición al Son Politicón, donde bueno, platicaremos pues de lo que opinan, cómo analizan la cuarta transformación en Zacatecas y a nivel nacional. Bienvenido. Claro que sí, muchas gracias por la oportunidad. Bienvenido, maestro Carlitos. Pues bueno, pues no se diga más, empezamos, tras un año, pues, hace un año vivíamos un momento histórico, pues, para el país, ¿no? Donde prácticamente el país decide otra vía de gobernanza, ve una esperanza en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, aparte de que yo creo que en esos 14, 15 años de perseguir arduamente ese proyecto Andrés Manuel por gobernar el país, pues bueno, ahora coyunturalmente, después de un sexenio pues muy corrupto, corrupto, pues, ¿no? Muy corrupto, coyunturalmente Andrés Manuel se encuentra con un país dolido de tanta corrupción, de tanta impunidad, sediento de justicia, de justicias sociales también, ¿no? Pues vivió Andrés Manuel un momento perfecto, entró por la puerta grande con un gran porcentaje de aceptación histórico de 30 millones de mexicanos que votaron por él. Porcentualmente, pues bueno, llegó a los 52%, 53 puntos y tantos por ciento, pero pues bueno, ya lo estamos diciendo, lo estamos recalcando con claroscuros muy, muy importantes. Dentro de ellos, pues bueno, las primeras decisiones que tuvo Andrés Manuel con este gobierno, donde el aeropuerto de Texcoco, donde es un acto significativo, donde él da fin a la era del neoliberalismo en el país y da paso pues al comunismo, socialismo. ¿Qué, camaradas? Está en construcción, y de eso precisamente, bueno, quizás platiquemos ya al final de qué es lo que se construye, ¿no? Obviamente no es el comunismo, hay que decirlo, que bueno, las muestras y pancartas que ayer se veían en la marcha anti-AMLO, pues también reflejan con preocupación una oposición o sectores de la sociedad bastante ignorantes, que han calado hondo, y más allá de un programa, pues lo que los aglomera es el odio hacia una persona. Entonces, por ahí va la cosa de la marcha anti-AMLO, pero más allá de seguir nosotros con el rollo, que es lo que menos le interesa a los radioescuchas, pues es saber cómo ven ustedes la cuarta transformación.
¿Va bien? ¿Va mal? ¿Qué hay que modificar? ¿Qué hay que aplaudir, Luis? Yo creo que hay que empezar por señalar que el proyecto de transformación se inscribe, o se inspira, obtiene sus raíces de la historia nacional. Es un proyecto extraído del pasado mexicano y que no es ni socialismo, digo, es un absurdo que lo piense así, no es socialismo, no es comunismo, ni siquiera es un proyecto que retorne al populismo que fue característico del régimen mexicano después de la Revolución. Está preservando muchos rasgos que se admiten irreversibles que el populismo clásico no admitiría. Y desde luego estamos en una etapa en donde estamos confirmando que a toda acción corresponde una reacción. Este es el año en donde emerge esa realidad política y en donde los mexicanos de manera mayoritaria creo que nos ubicamos de parte de las acciones transformadoras, pero también hay un campo de la reacción que están ocupando. Yo no digo que los opositores, creo que lo que pierda Andrés Manuel no lo ganan los partidos opositores, ¿no? Todos los estudios demuestran que los opositores no solo no se recuperan, sino que se debilitan cada vez más. O sea, el mexicano que no esté de acuerdo con Andrés Manuel no quiere decir que está de acuerdo con los que se fueron. No hay fuerza política a favor de la restauración. No se percibe, no se ha asomado. Claro que hay muchas ambigüedades, hay muchas cosas todavía muy amorfas, pero hay que ubicar las cosas tal cual son. Yo creo que el hecho de que, como hoy Parametría lo informaba, en la encuesta cara a cara, Andrés Manuel gana 10 puntos de aceptación. Si en las encuestas que se habían publicado estaban con un 68% de aceptación, 78%, Parametría da a conocer que en una encuesta de casa por casa su aprobación es de 78%. Esto habla pues de que está de su lado la mayoría de los mexicanos. Pero está del lado de la transformación. Dicen, bueno, sí, lo aprueban mucho, pero los resultados no están, ¿no? Eso dicen en materia, por ejemplo, económica, que es más o menos de donde se ha agarrado la oposición en decir, pues cero crecimiento económico. El tema de la seguridad también es un acuérdense muy bien que pronosticaba la oposición y nada ha sucedido. Y en el Zócalo, en la economía. En el Zócalo lo reafirma el presidente, ahí lo dice, todavía no ha habido crecimiento económico como decíamos, pero el presupuesto ya no se queda en unas manos. Cuando dice el presupuesto ya no se queda en pocas manos, obviamente justifica esa preferencia a los programas sociales que tiene este gobierno sobre la política económica. Ahorita los números de aceptación de porcentaje a Andrés Manuel no es lo que le va a dar al país, no le va a estar dando los números que necesita el país. Es que los programas sociales son estrategia económica también. ¿Tú cómo ves eso, estimado Arturo? Bueno, yo empezaría por comentar algo, por ahondar un poquito en algo con lo que inició Carlos. Efectivamente, Andrés Manuel López Obrador estuvo 13 años ininterrumpidos en campaña, más de una década en campaña. Desde el 2005 hasta el 2018, son 13 años. 13 años cuestionando todos los días, durante más de una década cuestionando todos los días al sistema, al gobierno en turno, gobiernos del PAN, gobiernos del PRI, y obviamente, como cualquier candidato, pues haciendo propuestas, haciendo promesas, haciendo compromisos. 13 años después llega al gobierno, con una enorme expectativa, gigantesca expectativa,
inconmensurable, no sé qué calificativo ponerle, Sí, no, fue una enorme expectativa. Y evidentemente en un año es imposible que López Obrador o cualquier otro pueda concretar una transformación como la que pretende. Esa expectativa él mismo la generó a lo largo de 13 años de campaña, pero luego la incrementa cuando dice: voy a llevar a cabo la cuarta transformación de este país. Fíjate, a ver, ¿de qué estamos hablando? El tamaño de la transformación que tuvo México en la independencia es una transformación brutal. De 3 siglos, de 300 años de colonia, convertirte en un país independiente. Es una transformación profunda. Luego la reforma. Convertir a nuestro país en una auténtica república laica es otra gran transformación. Y no se diga la que implicó el movimiento revolucionario de principios del siglo XX, la Revolución Mexicana. Bueno, pues cuando dice yo voy a hacer una cuarta transformación, estás pensando en un cambio del tamaño de la independencia, del tamaño de la reforma, del tamaño de la revolución. Bueno, pues, o sea, la expectativa es enorme, el compromiso es enorme. Y en un año es imposible llevar a cabo una transformación. La guerra de independencia empezó en 1810 y se consumó en 1821. Duró 11 años. La guerra de reforma duró 3 años. Y la revolución empezó en 1910 y se consolidó. Digo, la Constitución se promulgó en el 17, pero la revolución se asentó realmente, pues, prácticamente hasta Plutarco Elías Calles, hasta los 20. Bueno, las 3 grandes transformaciones de México, y además implicaron luchas armadas e implicaron nuevas constituciones. Con la independencia hubo una guerra y una constitución. Con la reforma hubo una guerra y una constitución. Y en la revolución hubo una guerra y una constitución. Bueno, afortunadamente no tenemos guerra, salvo guerra mediática. Esa como quiera la aguantamos. Bueno, hacer una transformación de ese nivel, del nivel de la independencia, del nivel de la reforma, del nivel de la revolución, sin una guerra y sin una nueva constitución, a ver, pues, ¿qué es lo que vas a transformar, no? Lo que vaya a transformar, cualquiera que sea la transformación que tenga visualizada, es imposible que la haga en un año. Y más en un año con tantas complicaciones y con tantas adversidades que le han tocado. Probablemente esas dos situaciones que no las podemos negar, no se pueden ocultar, no se pueden minimizar, están opacando muchas cosas importantes que están pasando. Y sobre el tema mediático, ¿no? Digo, o sea, eso es lo que traemos. No, mediático no. Pero hay una cifra ahí detrás y es una cifra que preocupa. Más de 35,000 homicidios van tan solo en este primer año. Pero regresando al tema de la violencia, precisamente, pues sí, lo malo, magistrado, que aquí no va uno de muchas, aquí van varias. Aquí, incluso en una de las mañaneras, en una reciente de las mañaneras, donde le preguntan los momentos más difíciles que ha tenido Ovidio, los de Varón. Por cierto, mencionó los 135 muertos en el incendio de Huachicol. Sí, y eso es un accidente. Ese no fue un homicidio, ese no fue un... Y a mí lo que notó una fuga ahí y andaban ahí. Y andaban con las pero cubetas. difícil como hecho vivido por un gobierno. La abuelita. Pero bueno, aquí lo que me preocupa es que Andrés Manuel el día de ayer en el Zócalo anuncia, ¿no?, del hecho de que ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos, pero pues bueno, las eventualidades de los LeBaron, y no solo de los LeBaron, sino cuando él entra al gobierno, cuando Donald Trump lanza la amenaza de los aranceles hacia México, que fue el primer momento que más le preocupó a Andrés Manuel. Es el más delicado. El más delicado, incluso tuvo que venir Kushner para negociar. Vino antes. Vino antes, ¿no? A la casa de Azcárraga, por lo que tengo entendido.
a negociar eso. De Gómez, de Leopoldo Gómez. Así es, pero bueno, ha sido Estados Unidos el principal elemento pues que ha tambaleado perturbador para este nuevo gobierno. Mira, tengo que ir a un corte comercial. Con Donald Trump. Regresamos Trump. con estos 5 temas estos 5 momentos del presidente que marca los más preocupantes. Entramos con la de Rocking Around the Tree de Brendan Lee. Andamos bien navideños, vámonos con Chuck Berry. Regresamos precisamente en esos 5 momentos de que tambaleó pues en este primer año a Andrés Manuel López Obrador. Empezó con la tragedia de Tlahuelilpan. La tragedia de Tlahuelilpan, sí, digo, a ver, en Hidalgo, ¿verdad? Sí, Hidalgo. Bueno, ahí es donde hizo crisis el tema del huachicol. Así es. Y la respuesta del gobierno de López Obrador al problema del huachicol, por Dios, se ha reducido en más de un 90% el robo de gasolina. Fue un exitazo. Un exitazo. Claro, hubo que cerrar un tubo que generó un desabasto durante varios días en varios estados. Sí, el centro. Sí. Jalisco, Guanajuato, Jalisco, Era Michoacán. imposible no hacerlo. Sí, claro. Pero no había otra, ¿no? Pero cerrar la tragedia de Tlahuelilpan, esa escena donde van y revientan un tubo para robarse la gasolina y la gente va con cubetas, prende el pozo y ves a la gente 130 y tantos muertos. Pero fue la gota que derramó el vaso y que no sé si permitió o obligó al gobierno a tomar las medidas que se tomaron con resultados muy positivos. El huachicol, a partir de esa tragedia, que es uno de los momentos que el presidente ayer dijo que era de los más delicados de este primer año, pues sí, una tragedia, pero que te permitió tomar medidas drásticas que hoy le permiten al país. Y yo creo que también a la misma gente, ¿no? Que iba con sus bidones a tomar combustible. Acostumbrados a eso, yo creo que ¿Tú tienes bidón en tu casa? ¿Tú, Ray? No. ¿Quién tiene bidón en su casa? Pues nomás los que se dedican a andar robando gasolina, y todo el pueblo traía bidones. Y todo el pueblo traía bidones. Se creó todo un comercio de mercado y negro alrededor de Puebla, Hidalgo, Veracruz, etcétera. Sí. Todo alrededor Así del es, principal ducto de... y pues bueno, hablábamos precisamente también... Y el día de la tragedia, mira, cuando el terremoto del 85, ¿sabes cuánto tiempo se tardó el regente Ramón Aguirre y el presidente de la Madrid en reaccionar a la tragedia del terremoto del 85? Prácticamente 48 horas. El día de Tlahuelilpan, a las 11 de la noche el presidente estaba ahí, prácticamente pisando los cadáveres allá chicharrados. Es una reacción... Y viajó de Guadalajara. El tiempo que le duró... A lo que está acostumbrado, se la pasa en la carretera. Entonces, la verdad, ese tema... Sí le caló, ¿no? Ahí lo caló, lo cimbró. No, pero mostró capacidad de mando en crisis. Claro. Muy importante. Muy en Culiacán no la mostró, reacción. maestro. No, en Culiacán. Y en Culiacán no la mostró. Al contrario, Esa es al dar realidad. la orden sensata, ¿verdad? Él es el que detuvo lo que estaba en curso. Pero por ejemplo esta crisis de seguridad, precisamente ahora que se está hablando de intervencionismo por parte de Estados Unidos, ahora con este llamado que hace los Levarón con doble nacionalidad, que ya implica la intervención y las declaraciones de Donald Trump de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, pero pues bueno, aquí los especialistas concuerdan, los que he visto a nivel nacional, de que precisamente esta crisis de seguridad ha permitido que Donald Trump tenga puerta abierta para hacer este tipo de declaraciones, incluso hasta amenazas, ¿no? De intervenir en México sobre el problema de seguridad. Ya lo decía el presidente públicamente, Donald Trump. Yo le ofrecí al presidente Andrés Manuel limpiar, usando ese término, limpiar con los... Es que no es puede ser que siempre lo ha dicho. No lo sea de estrategia de campaña 2020 para las elecciones de Estados Unidos, pero aquí yo les pregunto a ustedes, si no se les llama a los cárteles terroristas, yo les pregunto como el Levarón padre, quien perdiera a su hija, a su familia, ¿cómo deberíamos de llamarlos? Y a ver, yo digo que el presidente de Estados Unidos les puede llamar terroristas, les puede llamar
americanistas, que es peor. Tuve a punto de levantarme hace rato de la mesa. No sabía. Sí, qué barbaridad. Ay, disculpen al magistrado. El presidente le puede llamar el presidente de Estados Unidos le puede llamar a los narcos como les quiera llamar y combatirlos y meterlos al bote e incluso llevarlos a la silla eléctrica, que es algo muy común en Estados Unidos. Y hacernos lo que quiera con ellos, allá, en su territorio. Y creo que en eso ha sido muy claro el gobierno mexicano. En eso sí, bienvenida a la ayuda, sí, bienvenida la colaboración, la ayuda, todo lo que quieran. Pero de la frontera para allá. ¿Pero qué preocupa? Que el hecho de que Donald Trump firme... A mí no me preocupa nada. A ver, ¿cuántos años tiene la DEA en México? Por Dios. Exacto, exacto. Por Dios, hombre. La policía antidrogas de Estados Unidos tiene décadas trabajando en nuestro territorio. De común acuerdo con los cárteles, con frecuencia. A ver, ¿cuántos años, cuántas décadas, no años, cuántas décadas tiene la DEA? Tuvimos presidentes de la República. O la CIA, ¿no? Mataron a un agente de la DEA en México. En México. Aquí Fue aquí en la Entonces, carretera Casa Luis, ¿no? que no nos espante este asunto del intervencionismo, pero por el amor de Dios. Pero ustedes ven positivo el hecho de que Estados Unidos formalmente ya... Una declaración electorera, ¿no? Sí, bueno, se sume pues a la solución. No va a suceder y nunca se va a sumar a la solución. Estados Unidos es el problema, no la solución. Con el tráfico de armas, ¿no? Ya lo No, decía, el consumo de drogas. y el consumo de drogas. Son el mercado más importante del mundo. Ellos son nuestro problema. A mí no me preocupa francamente no me preocupa lo que dice Trump. Porque Dios dice una cosa en la mañana y en la tarde dice otra. Y o sea, a mí no me preocupa lo que diga. Digo, hay que tomarlo como lo que ha mostrado. Claro, hombre, Él depende de cómo le esté yendo a la población en lo económico de Estados Unidos. Y creo que le está yendo bien. Mira, creo que la única declaración seria, delicada, y volvemos a los momentos importantes de los aranceles, ¿no? A ese sí. Cuando el presidente de Estados Unidos anuncia formalmente la imposición de aranceles a las exportaciones que hace México a Estados Unidos de todos sus productos, eso sí es de veras. Eso es delicado y eso tiene implicaciones tremendas en todos los sentidos. Y afortunadamente creo que se llegó a un arreglo ahí conveniente. Hoy amenazó a Brasil y a Argentina. Sí, con el tema del aluminio. Sí. Entonces, pero bueno, ese asunto creo que afortunadamente se atendió correctamente, adecuadamente. Digo, ha tenido un costo también. Tuvimos que ponernos duritos con nuestros hermanos centroamericanos en la frontera sur. Tenemos allá una parte importante de la Guardia Nacional cuidando nuestra frontera sur, y ahí sí lo tengo que decir, y probablemente no me voy a oír muy bien que digamos, pero no estábamos haciendo la chamba en la frontera sur. Es que fue una frontera que nunca había sido vigilada por el Estado mexicano. Jamás. Y se convirtió en una amenaza a la seguridad nacional de México. Porque es flujo de armas, es flujo de delincuentes, sobre todo de tratantes de blancas en esa zona. Sí, en el punto pero ahí además no se reduce a eso. Luis, por ahí estaban entrando ya africanos. Exactamente. Estaban entrando hindús, estaban entrando de todo el mundo. Llegaban a todos los migrantes del mundo para entrar a Estados Unidos por allá. Estaban entrando por Chiapas. Entonces, ¿tiene razón Trump? Ahí tuvo razón Trump en dar un manotazo y decir, oye, vecinito, pero era además que de interés nacional hacerlo también, pero no se concreta eso. Está en un plan de inversiones que es otro tema también en el centroamericano, de apoyar pero a El Salvador. También tenemos muchos años desde con Calderón se anunció. Desde López Portillo, el Pacto de San José, le vendemos petróleo barato a los países centroamericanos desde López Portillo, hombre. Y apenas salió el hombre, por favor, hombre. Pero este país contrasta mucho con, yo creo que política exterior tiene una recuperación de los principios históricos. En mi opinión, lo más irreprochable de la etapa priista
es la política exterior. Sí, sin duda. Yo creo que fue muy... Que se cayó con Fox. Histórico. No, con Fox. A niveles de vergüenza. No, con Fox llegamos a niveles. Con el comes y te vas. Entre otras, entre muchas otras. El voto en el Consejo de la ONU. De la ONU, ¿no? Pero ahí estuvo se bien, abstuvo. en contra de la invasión a Irak. Ah, sí. Ahí la atinó, y no fue él. Fue Exacto, que falleció. Que falleció. Aguilar Sincer. Que falleció. Sincer. Sí. Pero la política exterior con Fox fue una vergüenza. Y ahora se está recuperando la... Y volvemos a un tema difícil que mencionó el presidente, es Evo Morales, Sí. ¿no? Que es una cuestión que pues muy polémica, que en las encuestas incluso El asilado salía más apapachado que hemos pero ya tenido. renunció. No. A mí me parece que fue infame el trato recibido por la por prensa. Evo Morales. Recibimos, O sea, yo vi muy atroz, mezquina. recibimos al Shah de Irán, hombre. Sí. Recibimos al Shah de Irán, por Dios. ¿Cómo se pondría yo en redes sociales? ¿Cómo se pondría si Yo nunca conociera a vi- Trotsky? yo vi a Trotsky. Bueno, Racismo. sí. Y en la bala un golpe. Yo creo que no fue tanta la reacción de la gente No fue de la gente, fue el circulito. el círculo pequeño De furiosos chayoteros, ¿no? En situación de desgracia. Pero yo creo que también obedecía más a la figura de Andrés Manuel o a las decisiones del gobierno de Andrés Manuel que el mismo Evo Morales, ¿no? En sí había muchas expresiones lamentables, hay que decirlo, del grupo o el pequeño grupo de la derecha, esa derecha extrema, ¿no? Precisamente de racismo. La derecha colérica. Así es, colérica. Pero yo creo que obedecía más a vapulear a la figura de Andrés Manuel que a la figura de Evo Morales. Sí, exactamente, yo así lo percibía, porque ¿no? además yo creo que personalmente estoy convencido que Evo se equivocó al buscar su reelección. De acuerdo. claro. Porque ya había perdido el referéndum. De acuerdo. Lenita Sí. Poniatowska hasta lo dijo. Pero en eso no le Twitter. quita No hay que nadie haya más sido que la Evo. voz, Eso no quita que Eso no le quita que no haya sido limpia la elección, como luego se demostró que la OEA mintió. La OEA mintió. Pero ya no había razones políticas para que él se religiera. Él debió haber recibido el mensaje que le estaba dando la población, pero fueron 14 años sin un solo muerto. Fueron 14 años. Con un crecimiento económico. Fue el más exitoso de todos. Igual que Chile. ¿Verdad? Exacto. Fue muy Pero con un exitoso, modelo muy distinto. pero además con un Totalmente. país desintegrado. Él reunificó Bolivia en términos sociales. Todavía durante su mandato, Santa Cruz, donde viven la minoría blanca, reivindicando bueno, la hay- separación. Sí. La Bueno, separación de el Macho Bolivia. Camacho, este predicador que encabeza las manifestaciones, pues es de ahí, de Santa Cruz, no ligado a las empresas caseras y bueno, todos los grupos. Fue refugio principales histórico que- de nazis. Sí. Que huían sí. después de la guerra mundial. Fue una de las zonas donde se refugiaron criminales de guerra. Yo de creo que Hitler. el asilo a Evo Morales no hace más que retomar la exitosa política exterior que, como bien lo decía Luis Medina, se tenía ha tenido en nuestro México. país desde hace muchos años. Yo creo que la tragedia de Tlahuelilpan fue una reacción rápida, correcta del gobierno ante una tragedia y que luego... Y el Culiacanazo. Y bueno, y el tema de Culiacán, a ver, yo creo que... Desastroso. A ver, yo Lo creo que operativo a mí- es indefendible. a mí- exactamente. A mí me parece que la decisión de recular, de abortar ese pésimo operativo es una decisión correcta. Echarse para atrás, soltar, lo voy a decir tal cual, soltar al Chapito fue correcto. La decisión de abortar ese operativo fue correcta. Lo que estuvo muy mal fue el operativo. Mal Exacto. diseñado, mal ejecutado, mal todo. Mal todo. Y la contención de los mediática, ¿no ves que también estuvo un poco incorrecta? Decías que debió haber a lo No, mejor es que son renunciado a dinámicas. alguien. O sea, yo no creo en eso de las renuncias como Y bueno, vemos que no le afectó pues fue sacrificar a la imagen. Pero lo que yo rescato es la decisión y eso fue de Andrés, no de Durazo, de hablarle con la verdad a la gente. Si no paro eso, hubiera sido una carnicería. Y eso es cierto. Sí, ves asumo la la respuesta de los responsabilidad. sinaloenses y dicen, no, pues qué bueno. Pero eso ya había sucedido en Guadalajara. Y a la Claro. gente no le informaron.
Y la gente vivió el sitio de Guadalajara, Sí, claro. los trailers incendiados. Una ciudad 6 veces más grande que Culiacán. Exactamente. Y la tomaron. De peor magnitud. Completita. Y también se liberó. Y también se liberó, pero allí se recurrió al ocultamiento, a controlar los medios, ¿verdad? Y creo que esa es una Ahora, conducta ética. Tocas superior. el papel de los medios y a mí me gustaría que también nos dieran su opinión sobre esto, que los medios han tomado un papel casi como de oposición ante la carencia de una oposición fuerte, con ideas y con liderazgo. ¿Qué papel ven o qué debería de hacer la oposición en esta cuarta transformación? Para que incluso ayuden, digo, una oposición fuerte, con ideas. Yo creo estoy que es a buena para favor, México. yo estoy a favor de la crítica. Yo estoy a favor de la crítica. Creo que es un contrapeso importante que es necesario en toda democracia. La crítica te ayuda a pensar, a corregir, es muy necesario. Ahora, hay de críticos a críticos. Una cosa es la crítica y otra cosa es ser un y otra cosa es ser un atacante sistémico. Hay gente que llega a extremos muy extremos, vamos. Mira, Marco Levario, yo creo que es caso de psiquiatra. Esto ya de criticar que no se volea los zapatos y que podríamos aquí mencionar 10 plumas que hacen una crítica seria, constructiva, propositiva, atendible. ¿Qué crítico te gusta más, magistrado, de esas plumas? ¿Cuál es el que te llama más la atención o al que tienes un poco más de interés de seguir en esa crítica? Mira, hay varios. Krause. Krause es historiador. Pero es Y la crítico. historia no se escribe el mismo día, ¿eh? No, de León. Ah, no Enrique, León. Él está escribiendo en diarios norteamericanos. A él lo sigo en su cuenta de Twitter. Uh-huh. Y pues él tiene la óptica desde los Estados Unidos. Respetable. Con lo que no me quedo es con plumas como, creo que voy a poner el peor de los ejemplos, Ricardo Alemán. No soy psiquiatra. No. Raimundo Rivera Palacio. Bueno, el mundo se descompuso me gusta bastante. René Delgado. René. Me gusta Muy René bueno. Delgado. Roberto Samarripa, también me parece una pluma muy objetiva. Páez Varela, Sí, Cepeda Patterson, sí, hay que hay varios. eh, Pero mira, ¿cuál es lo la revolucionario? para irnos ya Sí, mira. aún más conocidos, Denis Merker. Te voy a... Denis Merker es muy Sí, seria, yo estoy de muy acuerdo. cuadrada, Te muy voy a puntual. revelar, voy a platicar una anécdota que yo en la radio la viví, que habla de esta relación. La persona que me verificaba las denuncias perdió un día, no lo hizo porque le comunicaron que su mamá falleció y se fue y no me dijo, no me di cuenta. Entonces yo di por hecho que ya habían identificado quién denunciaba a una persona de la Secretaría de Hacienda y lo saqué al aire. La persona denunciada inmediatamente reacciona, inclusive salió al aire, pero ella se sintió muy lastimada y me denunció. Fue al Ministerio Público y mi abogado fue Carlos Pinto y acudí al Ministerio Público y ahí me dijo que yo era el peor de los clientes porque no acepté disimular nada, dije tal cual. Pero las atenciones a mí, no se preocupen, no, dejaban en la total indefensión a la persona por quedar bien con el periodista. ¿Sí? Esa relación tiránica De los medios. de periodistas en lo individual, de medios, que cuando un trabajador de los medios denuncia ante los tribunales, no tiene nada que hacer. Los medios en términos generales han sido duros, han sido críticos, Pero además son... sabemos también cuáles son las razones, Pero en algunos de ellos. se sienten intocables. Sí, claro. No es respetable ningún periodista
que no respete el derecho de aquel que critica, decirle, oye, estás jodido. Pero también ¿No es cierto? también ha sido un año sangriento para el ejercicio del periodismo, eso también hay que decirlo, aunque la hoy comisionada Piedra de Ibarra no lo conozca, lamentablemente no lo conozca y aún así lo declare. También una eventualidad donde vimos que esa supuesta mayoría de las cámaras, en ambas cámaras, que tiene Morena, vimos una elección de una comisionada muy polémica, muy gris, ¿no? Incluso ya estamos en espera de ver qué seguimiento le va. Discrepo de ti. ¿Por qué? Yo creo que la polémica no es Rosario, aún. ¿Quién es? Piedra, a pesar de ese dislate. Fue el Senado. El que metió la pata fue el Senado, no ella. Ella fue víctima de deficiencias. De un proceso muy desasiado. De un proceso. A ver, pero ella es ajena. Mucha gente cree, y creo que vale la pena que lo comentemos ahora que nos escucha tanta gente. Mucha gente cree que el presidente mandó una terna a su gusto y que de la terna esa mayoría aplastante escogió a la que el presidente dijo. No, el nombramiento del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es a propuesta del Ejecutivo. Ahí no hay ternas del Ejecutivo. Ahí hay un procedimiento que consiste en una convocatoria abierta a organizaciones para que propongan, incluso quien se quiere inscribir libremente, etcétera, pero no participa el Ejecutivo. En la designación del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no participa el Ejecutivo, como ocurre con los ministros de la Corte, como ocurre con los integrantes de otros órganos autónomos. En el caso de la CNDH, no interviene el presidente. Ahí no hay ternas del Ejecutivo. Y la Comisión de Derechos Humanos, toda la coordinó, todo el proceso del PAN. Bueno, fue un proceso. No la coordinó, pero quien la preside presidió. Le tocó al PAN, pero no la coordinó. Y hay votos panistas y priistas a favor de Rosario. Sí. Bueno, el PRI completo. Pero a ver, el hecho de que alguien haya metido 2, 3 votos indebidamente, el hecho de que no se hayan hecho las cuentas correctamente, pues no debe haber. Pero eso creo que eso es lo que pudrió el proceso. Pero ¿dónde se localiza la responsabilidad? Pues Senado, no en los ciudadanos que participaron y que acudieron con las bases de la convocatoria. No, eso fue responsabilidad del Senado. Sí. Como cuando yo era diputado, que elegimos a un primo hermano del gobernador para el tribunal administrativo, por ejemplo, sí, ¿verdad? Y nosotros. Y hay algo que sí hay que decir, porque sí me parece que el tema de la CNDH sí es una perla negra de este 2019. Los requisitos. Sí, también. Los requisitos, los requisitos para ser titular de la CNDH, entre otros, es no haber sido... O como Angelito Carrizales, hombre. Es no haber sido dirigente de un partido político. No hay quinta mala. Y la señora Piedra Ibarra, pues venía de ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, e incluso el año pasado candidata de Morena a diputado federal. Entonces, estuvo mal. Esa es una perlita negra. Es una perlita negra, pero que no es menor. La CNDH... Pues bueno, lamentablemente nos comió el tiempo, hay muchísimos temas que quedaron pendientes, de uno de ellos ya estaremos hablando próximamente, magistrado, el sistema de justicia, ¿no? Cómo se está llevando este nuevo gobierno con el sistema de justicia, todos los cambios de fondo que va a haber dentro de él, y pues bueno, maestro, vamos a seguir de cerca esta cuarta transformación, con buenos o con malos ojos, pero hay que seguirlo, y yo siempre lo he dicho, el fracaso de este gobierno no beneficia nada, no me congratula, ojalá este gobierno mejore sus cifras, sus números, para bien del país, para el bien de todos los mexicanos y para el bien de Zacatecas. Hasta luego, Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.